Colonialismo en Asia y África. El nuevo colonialismo en África y Asia comenzó en las últimas décadas del siglo XIX, cuando naciones europeas establecieron vastos imperios en estos continentes. Durante casi medio siglo, de 1870 a 1914, los estados de Europa Occidental expandieron sus posesiones imperiales alrededor del mundo. Más tarde, Estados Unidos y Japón se unieron a esta agresiva política de expansión, se repartieron África y reclamaron partes de Asia. Durante el periodo del nuevo colonialismo en África y Asia, la dominación europea del mundo alcanzó su punto más alto. En este tiempo, potencias europeas rivales competían para asegurar las colonias. Por extensión, explotaron la mano de obra y los recursos naturales dentro de esas colonias. Gran Bretaña fue la potencia líder en ese impulso imperial. En 1914 era el mayor imperio que el mundo haya conocido. A principios del siglo XIX, el impulso colonialista europeo casi se había extinguido. En algunos aspectos, colonizar demostró ser una tarea poco grata. Proteger, gobernar y mantener las colonias era costoso. Las rivalidades coloniales a menudo llevaron a guerras entre las potencias europeas. Estas guerras a veces resultaban en la pérdida de sus colonias y de vez en cuando los súbditos coloniales se rebelaban. Pero en 1870 se encendió la llama por un nuevo colonialismo en Asia y África. Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, varias potencias europeas participaron en una carrera para establecer vastos sistemas coloniales en el extranjero. Las principales potencias fueron Gran Bretaña, Francia y Alemania, aunque Bélgica, Portugal, los Países Bajos e Italia también reclamaron su cuota de poder. Causas de la colonización en África y Asia. Económicas. A finales del siglo XIX, las grandes potencias de Europa impulsaban su industrialización. En esta medida, desarrollaron una necesidad de mayores mercados en el extranjero. Los comerciantes y banqueros disponían de un exceso de capital para invertir. En este sentido, las inversiones extranjeras ofrecían el incentivo de mayores ganancias a pesar de los riesgos. Por otro lado, a mayor producción industrial, más necesidad de materia prima y mano de obra barata. Estas razones económicas dieron origen al nuevo colonialismo en África y Asia. Las potencias europeas consideraban que solo estableciendo colonias estrictamente controladas podía funcionar esta economía industrial. Políticas. El nacionalismo llevó a que cada país demostrara su grandeza controlando tantas colonias como fuese posible. Las principales naciones europeas consideraron que el nuevo colonialismo en África y Asia los ayudaría en su consolidación como potencia. Para lograr este propósito eran necesarias unas fuerzas armadas poderosas que protegieran sus intereses estratégicos. Por lo tanto, se requerían bases militares alrededor del mundo. Las colonias proporcionaban puertos seguros para los comerciantes, así como para los buques de guerra. De igual modo, las bases militares se podían convertir en estaciones de abastecimiento de carbón en tiempos de guerra. Culturales. Muchos occidentales tenían prejuicios eurocéntricos. Pensaban que su raza era superior a la de las personas no europeas. Según su concepción, eran las personas más aptas y por tanto estaban destinadas a gobernar sobre los menos aptos. La colonización permitiría la evangelización de los no cristianos. En este sentido, los misioneros eran partidarios entusiastas de este proceso. Ellos creían que el control europeo los ayudaría a difundir el cristianismo, la verdadera religión. Tecnológicas. Los países industrializados europeos contaban con una tecnología superior. Por ejemplo, la combinación del barco de vapor y el telégrafo les permitió aumentar su movilidad y responder rápidamente a cualquier situación de amenaza. La ametralladora también les dio una ventaja militar. Esta fue muy útil para convencer a los africanos y asiáticos de que aceptaran el control occidental. Consecuencias de la colonización en África y Asia. Se estableció una economía global. La transferencia de bienes, dinero y tecnología se reguló para garantizar un flujo continuo de recursos naturales y de mano de obra barata para el mundo industrializado. Las culturas nativas fueron destruidas. Se reevaluaron muchas de sus tradiciones y costumbres a la luz de las reformas occidentales. Los productos importados aniquilaron las industrias artesanales de las colonias. Las posibilidades de desarrollo industrial de los territorios colonizados se limitaron. Como las nuevas colonias eran demasiado pobres para gastar dinero en bienes europeos, las ganancias económicas del nuevo imperialismo no fueron las esperadas. Hubo confrontación entre las culturas. Se introdujo la medicina moderna en las colonias y se promovió el uso de vacunas. Una mayor higiene sanitaria ayudó a salvar vidas y a aumentar la esperanza de vida de las regiones colonizadas. Se desestabilizaron muchas unidades políticas tradicionales, uniendo pueblos rivales bajo gobiernos únicos. Esto trajo muchos conflictos étnicos en las colonias. Las tensiones entre las potencias contribuyeron a crear las condiciones hostiles que llevaron a la Primera Guerra Mundial en 1914.